Shanti. En nombre de mi esposo y mi persona, queremos dar las gracias al maestro Domingo Díaz Porta y a su esposa Guadalupe por permitirnos este espacio de crecimiento personal. ¿Cuál es el sentido trascendental de que nosotros estemos colaborando en esta gran misión como es ayudar a la humanidad a su despertar? El sentido trascendental es precisamente dar un aporte a la Academia del Saber Ancestral para rescatar lo que es la ancestralidad que se ha perdido en esta faceta del tiempo. Igualmente agradecemos a los maestros de siempre, a los sabios ancestrales, a la tradición iniciática, porque siempre estamos en deuda con los grandes maestros. Orgánico. Pero Kapila fue explicando minuciosamente cada uno de esos 25 tattvas a través de estas cinco fórmulas geométricas. Luego del 5 aparecen los 5 sentidos, los 5 órganos de acción, los 5 cuerpos, y estas realidades materializadas entonces surgieron los 25 elementos. Esta es la filosofía Sankhya de la creación según Kapila, pero es una nueva teoría, una nueva cosmología que bien vale la pena profundizar. ¿Cómo se puede comprender esta realidad profunda? Solo a través de un pensamiento geométrico fractal. Si no pensamos de manera geométrica fractal, va a ser difícil para una cultura esta comprensión educada desde la letra la hemos llamado esta realidad tetraédic de la filosofía tal, así como hay culturas que desarrollaron lo monoléctico, es decir, que solamente un hemisferio cerebral les funcionaba. A muchos creo que no nos funciona ni el 10% del hemisferio cerebral. Hay otras propuestas que son dialécticas, que se desarrollaron mucho antes de Carlos Marx y que trataron a través del materialismo explicar las teorías propias de las ciencias sociales que no tenían base científica hasta que apareció la dialéctica marxista, aunque no nos guste. En el caso del yoga, nosotros somos trialécticos, es decir, trabajamos en base a la Trimurti. La filosofía Sankhya nos enseña que siempre tiene que haber el número 1, el número 2, el número 3. Eso significa que un pensamiento tetradimensional es a la vez pentadimensional. De esa pentadimensionalidad aparecieron entonces las maneras de producir conocimiento a través de los 5 elementos. Por ejemplo, situamos el aprendizaje en el centro. Vamos a suponer, vamos a hablar de un proyecto de salud en la comunidad. Uno se hace preguntas. En vez de hacer la pregunta típica que se hace un médico, uno preguntaría: ¿cómo quieres tú que sea el sistema local de salud? Esto no va en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud, sino que estoy haciendo la pregunta apropiada para poder construir la respuesta apropiada. A eso lo llamamos metódica, es decir, está el método, la metódica y la metodología.